11:03, ingresamos en la segunda hora. ¿Cómo se pasó la primera? Estoy transpirado ya. Estoy transpirado y del otro lado está nuestro columnista de historia, Pablo Vázquez. Pablo, buenos días, Dante te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Dante, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Pablo? Bien. Bien, Mirá, bien. En la introducción al programa decía que lo único que sé de las invasiones inglesas es lo que me enseñaron en el colegio, que era que las mujeres le tiraban agua hirviendo cuando pasaban por las calles. Y después repito la soncera esa de ojalá nos hubieran triunfado los ingleses, ahora seríamos Australia. Bueno, para derribar quizás, no sé, todo eso, es que me gustaría que comentes vos, qué pasó ahí, qué fue eso, contanos la verdadera historia. Mirá, podíamos haber sido Australia como podíamos haber sido Rodesia del Norte o Rodesia del Sur en África, porque los ingleses han desarrollado sus colonias con el látigo, así que a nosotros no nos iba a ir muy bien. Por lo menos 2 o 3 datos que habitualmente no se tienen en cuenta. Primero, que hubo una ocupación británica en 1806 con ejercicio de poder y el gobierno fue de 46 días. Uh-huh. Voy a ser políticamente incorrecto, duró más que Cámpora. Cuánta maldad. Así que, yo mira que lo quiero Cámpora, pero digo, para tener un marco de referencia temporal. Porque viste que uno lo estudia en la historia, el gobierno de Cámpora fue muy intenso y fueron 40 días. Bueno, claro, en este caso fueron 46 días, así que la intensidad, más en una población de más de 40.000 personas, tiene que haber estado a flor de piel cada uno de los elementos en curso, con respecto a que nosotros fuimos, como decían los periódicos británicos, se aceptó su majestad, ya parte integral del Imperio Británico por 46 días. O sea, ellos invaden y toman el poder. Sí, absolutamente. Se levanta en lo que es el fuerte, hoy la Casa Rosada, la bandera británica. Sí. Los funcionarios y el clero deben jurar por el rey Jorge. Sí. El único que no jura porque se excusa y va a Uruguay es Belgrano, como secretario del consulado. Ahora, el resto, los del Cabildo y todos los demás, todos juraron. Juraron. Entonces no se dice habitualmente. Sí. Después, que había buen grado de cierto sector de los porteños en que exista una dominación británica por el quiebre del monopolio, en lo que tiene que ver con poder comercializar con Inglaterra y otros países. Uh-huh. De hecho, hay unas memorias del capitán Gillespie, que era del 71 Highlander, muy buen texto porque él viene con la invasión británica, recordemos por lo menos 2 o 3 datos de historia. Tras la batalla de Trafalgar, la flota española está destrozada, más o menos la francesa, Inglaterra queda dueña de los mares, hay un plan donde quieren dominar el Atlántico. Ese dominio del Atlántico implica tomar primero Cabo de Buena Esperanza, lo que hoy estaría Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y de ahí venir a Buenos Aires. Toman Buenos Aires a fin de junio de 1806 y, como dije, durante 46 días son gobierno. En el medio se roban los caudales, uh-huh, eso que se había ido Sobremonte a resguardarlos, que él después parte para Córdoba, pero bueno, esos caudales después parten para Londres, quedan, nunca más nos devolvieron, como muchas cosas, nada. De hecho, lo recibieron con alborozo en septiembre recién, y Bereford, que es el jefe invasor, digamos, en ese momento el gobernador de Buenos Aires, gobernador británico, plantea una serie de medidas. De hecho, hay hasta una ordenanza del 2 de agosto, estamos hablando 12 días antes de la Reconquista, que plantea una serie de medidas de libertad económica y de beneficios para los comerciantes, que fue recibido
con buen agrado, a punto tal de que Gillespie en sus memorias cuenta que él aparte estaba encargado de los prisioneros, que a la noche él recibía un montón de vecinos que se adherían a la causa británica, él los tenía anotados y estaba hablando de un número de más de 50, o sea, sí. Había 50 y pico de traidores a la patria en ese momento que adherían al yugo británico, y él lo bueno es que lo tenía anotado con nombre y apellido. Después Gillespie, tras la primera y segunda invasión, queda en Buenos Aires a 1820, nadie lo tocó, o sea que se ve por lo menos tenía algún dato, ¿viste? Al respecto de los muchachos. Ese ejercicio, que podría decirse planteaba ciertas libertades dentro de lo económico, para algún sector, no era lo mismo dentro de lo político, o sea, éramos una población sometida. Se planteó, o muchas veces se dijo, que abogaban por la libertad de los esclavos, nada tan lejos de la realidad. De hecho, Beresford, ante un intento de emancipación de los esclavos, lo llama a recato y plantea que la propiedad es sagrada, y entre ellas de la propiedad son ellos, ¿no? La propiedad para los amos porteños. Así que la verdad liberalismo económico, pero no político. No, exactamente. Había ciertas libertades para un sector, o sea, para aquellos que no estaban beneficiados con el monopolio, los que vivían del contrabando, pero en lo que tiene que ver con lo social, lo político, la verdad que no, porque estábamos en las mismas condiciones que otras colonias. Sí, en lo económico va a liberar, en parte por la experiencia norteamericana, con lo que había sucedido con las 13 colonias, y en parte porque sabía que lo que les interesaba a ese sector que iba a adherir a la invasión tiene que ver con las ventajas económicas, como pasa hoy, ¿no? Digamos, un sector cipayo que no le importa los intereses del país, sino más bien su lucro personal. Lo cierto que hay otro sector, desde el sector popular hasta sectores españoles, sectores criollos y demás, que sí plantean un marco de lucha, y sobre todo es encarado por Santiago de Liniers, paradójicamente un francés. Un francés que siempre fue fiel a los Borbones, aún hasta sus últimos días fusilado por la primera junta en 1810, pero en ese momento que él estaba encargado de puertos, va a ser el que tenga que gestionar la entrega de Buenos Aires, después pide retirarse, y en ese momento va a Montevideo para organizar las tropas que primero van a desembarcar en las cercanías de Buenos Aires, y luego, unidas con otras tropas de un jovencito, Martín de Pueyrredón, que después va a ser director supremo 10 años después, va a encarar lo que se llamó la reconquista de Buenos Aires, y el primer... uno lo ve como el primer triunfo español después de Trafalgar. O sea, la importancia que tiene la reconquista de Buenos Aires, porque nosotros todavía seguíamos siendo parte del Imperio Español, hackeado por Napoleón, pero parte del Imperio Español, justamente que es la primera victoria española frente a los británicos después de lo que fue el desastre de Trafalgar. Pero al mismo tiempo también lo podés ver como una toma de conciencia de los sectores, distintos sectores sociales de esa ciudad de Buenos Aires colonial, en cuanto a valerse por sí mismos y plantearse un inicio de identidad, que podríamos decir casi nacional. Entonces, bueno, la impronta de las invasiones inglesas, más allá del triunfo militar, de haber derrotado por primera vez a los ingleses, que después, a menos de un año, van a volver, porque estaban dando vueltas en Río de Janeiro, y va a haber una segunda invasión, en este caso con Whitelock, y también van a ser derrotados. Amén del éxito militar frente a esas dos invasiones, hay también una toma de conciencia social que va a ser uno de los puntos que uno puede tomar como referencia para 1810. Sí,
Y Pablo, digo, pero la cuestión, digo, más allá de la derrota entonces de los ingleses, la cuestión del liberalismo económico sí seguía, digamos, siendo relevante y aparece incluso después en lo que fue la Revolución de 1810 y en los años posteriores, sigue vigente esa temática. No, sí, totalmente, porque pensá que los británicos después van a rever su estrategia frente a nosotros y van a siempre apuntar hacia las cuestiones económicas más allá de otros apoyos que den. Por eso lo de Beresford y posteriormente lo de Whitelock, sobre todo lo que se planteaba en el texto, que eso daría para otro día, La Estrella del Sur, que era una publicación británica que se hacía en Montevideo, porque bueno, en la segunda invasión toman Montevideo y lanzan un suelto, un periódico bilingüe, donde lo que planteaban era tratar de convencer a la población, sobre todo porteña, la nuestra, cruzando el Río de la Plata, de las ventajas económicas que implicaría ser parte del Imperio Británico. Entonces, bueno, sí, hay como unas líneas que conducen a ver que la intención británica siempre fue ofrecerse como la garantía de los derechos de libertad económica frente al Imperio Español o a otros o hasta ser nosotros independientes sin tener ningún yugo extranjero. Y por otro lado, también hay sectores dentro de lo que serían nuestros patriotas que empiezan a plantearse, no solo por los británicos, sino por el mundo de ideas de la época, la cuestión de zafar no solo del monopolio, sino de las formas de dominación económica que tenían los españoles. Así que sí, el hecho de la Reconquista, que es un hecho de armas que uno siempre tiene que valorar. De hecho, Perón, cuando escribe su mensaje a los jóvenes del 2000, lo hace en el marco del homenaje al 12 de agosto, que es el Día de la Reconquista. Para el que no lo sabe, Perón hace un mensaje a los jóvenes del 2000, que en un homenaje por el Día de la Reconquista en el 49, entierra ese mensaje en Plaza de Mayo. Después, bueno, después 55 lo van a desenterrar, lo van a tirar, pero ese texto ha quedado y después se ha publicado en sus obras del periodo de la resistencia peronista, pero para que veas la dimensión que va a obtener ese hecho de armas, que como vos decís, en la escuela, salvo lo de tirar aceite, tirar agua y demás, mucho más no se contó. Sí, sí, totalmente. Pablo, lo mencionaste al pasar y te hago la última con esto, porque digo, mencionaste el caso de Trafalgar. Naturalmente es una batalla muy importante para los ingleses. Basta, digamos, caminar por las calles de Londres para ver la relevancia que tiene. Por lo pronto es la plaza principal, etcétera. Claro. ¿Cuál fue, insisto, ya lo dijiste, pero si pudieras desarrollar un poquito más, eso, cuál fue la importancia, qué se jugó ahí en Trafalgar? Mira, ahí hay dos temas. Primero, la idea de España y Francia era terminar con el poderío británico, y para eso las dos flotas se juntan para enfrentar a la flota británica. El resultado es, el destrozo de la flota española. Reventaron todos los barcos y la mayoría de los barcos franceses. Inglaterra, de ese momento en adelante, va a quedar dueña de los mares por todo el siglo XIX, te diría. Claro. Segundo, el mito fundante del almirante Nelson. El almirante Nelson lo tienen remarcado el almirantazgo, desde el almirantazgo hasta el último marino británico. Desde ese momento, te diría hasta el día de hoy, mantienen el color negro por el luto del almirante Nelson. Sí, sí. Y es más, y eso pega y cala en lo que es la construcción de identidad nacional que ellos tienen, que es muy fuerte, eso es innegable, y su destino de imperio. Nadie se cuestiona que como pasó cuando se anunció en septiembre de 1806 el dominio británico sobre Buenos Aires. Nadie salió, no, mire, estamos invadiendo otro lugar, no, digamos, para ellos es íncito la cuestión de expansión territorial de su imperio.
Y es más, tanto en la primera como en segunda invasión, en los textos, sobre todo, que es muy recomendable leer el periódico británico La Estrella del Sur, porque lo editó en su momento Horacio González cuando estaba al frente de la Biblioteca Nacional, una edición facimilar. La imagen de Nelson, digamos, ellos tienen la libertad económica y la imagen de Nelson como el espíritu combativo británico frente a lo que sería el atraso español y el avance napoleónico. Eso es, la verdad, es clave. Por eso Trafalgar para ellos es como inmutable. Si nosotros lo hubiésemos tenido, tendríamos como una calle por la periferia, ¿no? Pero para ellos, porque esas cosas nos avergüenzan. Pero en el caso de ellos lo tienen reclaro como un triunfo sobre las dos potencias que amenazaban el liderazgo británico. Sí, eso en eso es fundamental, y hasta te diría en las películas, en los medios y demás, todavía la cuestión del almirante Nelson, sobre todo en la Marina, ¿no?, y en las Fuerzas Armadas, es como clave. Por eso también la sombra de Nelson, se decía algunos historiadores, campeaba ahí en Buenos Aires, porque era como el sentido que impulsaba a las tropas británicas para la ocupación. Igual no les duró mucho, fueron 46 días, pero bueno, por lo menos lo tuvieron. Pablo, como siempre, un lujo. No, por favor, gracias por llamarme. Un abrazo. Escuchamos entonces a Pablo Vázquez en su columna de historia. Ahora vamos con otra canción de Sabina y luego llega sección de grandes entrevistas, la segunda parte a Al Capone.